Hola, buenos días. Devocional número 44 aquí desde la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, República Argentina, para el mundo entero y también para los hermanos del Ministerio Volviendo a Casa y los hermanos que desean compartir este devocional o transmitir este devocional. Como cada día siempre tocamos un tema absolutamente diferente al otro. Qué bueno es poder meternos en todo lo que el Señor quiere para nuestras vidas y no encasillarnos en un tema en particular, ya que la Biblia dice que debemos dar todo el consejo de Dios. Hoy el tema va a ser bastante entretenido y bastante llamativo también, porque muchas veces hacemos cosas que ni siquiera sabemos que están mal hechas. Estamos compartiendo una mañana lluviosa aquí en la ciudad de La Plata, capital de la provincia, pero una mañana linda. Hay gente que dice: a mí me gustan los días de sol, a mí me gustan los días de lluvia, y los días de lluvia para muchos son días de tristeza. Sin embargo, son días para planificar tantas cosas dentro de casa, ¿no? Si es que la casa de uno es el lugar de nuestra paz, ¿no? Hoy quiero hablar acerca de los apodos. Usted sabe lo que significa la palabra apodo. Apodo es un nombre que se le da a una persona en vez del suyo propio, y que generalmente hace referencia a un defecto, a una virtud o a alguna característica en particular que lo exalta o que lo disminuye, transformándose en ese caso en particular, en bullying. Y hoy quiero que prestemos suma atención, porque muchos de nosotros hemos puesto apodos, y estaba pensando el apodo que la tía de mis hijas le ha puesto. A una le puso la China porque cuando nació parecía un sumo, eran los ojitos achinados, pero son apodos cariñosos, son apodos con buenas intenciones. Hoy quiero hablar acerca de lo que significa el apodo en diferentes áreas. Por eso quiero comenzar hablando acerca de apodos en la Biblia. Y muchos de ustedes se van a llevar la sorpresa, porque se van a dar cuenta que hay personajes en la Biblia que tenían otros nombres, pero le fueron dados apodos, nombres que lo calificaban de alguna manera en una área. Y yo quiero que hoy te pongas a pensar claramente: si somos hijos de Dios, si somos hijos de la luz, cómo hablamos, cómo nos dirigimos a las demás personas, cómo hablamos de las personas. En el libro de Marcos, capítulo 3, verso 17, vemos a uno de los discípulos del Señor que luego se transformó en un apóstol del Señor. Precisamente él era hermano de otro de los apóstoles. Y uno era Jacobo, hijo de Zebedeo, y el otro se llamaba Juan. No Juan el apóstol del amor, sino Juan el hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo. Y la palabra Jacobo significa el que pelea con Dios. Y hace referencia a Jacob, al Jacob que peleó con el ángel allí del otro lado del vado de Jacob. Y Jacobo, se ve que sus padres le pusieron Jacobo en referencia a ese Jacob que luego se llamó Israel, que era el padre de las 12 tribus de Israel. Un hombre preferencial, un hombre maravilloso. Pero también estaba su hermano Juan, que significa la palabra Juan, hombre fiel a Dios. Pero hubo un apodo que se les dio conforme a la característica del carácter que ellos tenían, y se les llamaron Boanerges. Y Boanerges era porque ellos tenían un carácter impetuoso, entonces se les llamó los hijos del trueno. ¿Te acordás cuando ellos entraron a un cierto lugar y no fueron recibidos? Le dijeron al Señor: hagamos que caiga fuego del cielo y los consuma todo. Ellos tenían un carácter así. Entonces se le puso por nombre Boanerges. Ellos estaban siempre con un carácter impetuoso, y Dios no tiene repulsión a tu carácter. El tema es que podamos manejar el carácter. Pero ese era un apodo que referenciaba al carácter, a la actitud de ellos, que no era malo. En el libro de Lucas capítulo 22, verso 13, vemos a Judas.
Y estoy hablando de Judas Iscariote, el que lo vendió al Señor. Judas significa agradezco a Dios, pero siempre me pregunté por qué se le llamaba Iscariote. Y se le llamó Iscariote porque él pertenecía a la región de Kearorishot o Kerishot. Y fue como un apodo despectivo, porque la gran parte de los discípulos del Señor eran de Galilea. Y había ese tire y afloje con personas que eran gentiles, o sea, no eran judías o eran judíos, pero habitaban entre gentiles. Y entonces a Judas se le puso Judas Iscariote. De alguna manera había algún estado de discriminación hacia Judas. Luego en Hechos capítulo 4, verso 36, luego vemos a José. Y no voy a hablar del José que estuvo en Egipto, sino voy a hablar de alguien que su nombre era José, pero fue llamado Bernabé, que fue uno de los apóstoles del Señor. Y José significa Yahweh ha borrado o ha sanado. Pero su nombre fue llamado Bernabé, hijo de la profecía. Qué hermosura de nombres, ¿no? Qué hermosura de segundos nombres, de apodos. Luego vemos en Hechos capítulo 10, verso 5, el más conocido de todos, Simón, al que el Señor luego le llamó Pedro, pero Simón significa que oye y que escucha. Nada que ver con lo que era Simón, era un arrebatado, pero de todas maneras el Señor lo llamó, le dijo, a partir de ahora te llamarás Pedro, que Pedro significa roca o pequeño canto rodado. Es por eso que muchas veces la Iglesia Católica le dice que Pedro es el fundamento de la Iglesia, y el fundamento de la Iglesia es Jesucristo. Dice, Él es la roca donde los edificadores hacen su estructura. Por eso dice Pablo, yo soy el perito arquitecto, pero todo lo que edifico lo edifico sobre la roca, y la roca es Cristo. Pero Pedro tiene varios simbolismos, y Pedro significa roca o pequeño canto rodado, pequeña roca sacada de la piedra. Y ahí me suena mucho mejor. Pero la realidad es que hay diferentes tipos de apodos que hoy se han levantado. Apodos ofensivos, apodos disminutivos, discriminativos, bullying, o apodos posesivos. Apodos que le damos a nuestros hijos y a nuestra familia, que hacen que ellos sean de alguna manera indirectamente o subliminalmente nuestros. Y la verdad que ni siquiera nosotros somos nuestros, porque nosotros somos del Señor. Te voy a dar un ejemplo puntual. No sé si recordás, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, y el primer remanente que fueron llevados cautivo hubo un tal Daniel. Luego estaba los tres jóvenes hebreos, que usted lo conoce por Mesac, Sadrac y Abednego, pero no eran Sadrac, Mesac y Abednego, sino eran Misael, Ananías y Azarías. Y Daniel, su nombre fue cambiado a Belsasar, y el nombre de Misael, Ananías y Azarías fue cambiado a Mesac, Sadrac y Abednego, y eran nombre de dioses paganos, nombre de estructuras religiosas paganas. O sea que de alguna manera Nabucodonosor los quería sumir bajo un nombre, y ese nombre atarlos a la filosofía y al modo de vida y a la religión y a la adoración a dioses paganos. Pero aún así Daniel significa Dios es mi juez, Misael significa quién es como mi Dios, y Ananías significa Yahweh es piadoso, y Azarías significa Yahweh ha ayudado. Qué maravilloso, ¿no? Qué lindos son las palabras, los nombres, los diminutivos, los calificativos, en el buen sentido de la palabra en la Biblia, ¿no? Pero hoy vivimos una realidad en que hay muchas personas que están atadas a apodos o adjetivos calificativos que los están destruyendo, que los están matando, los están sumiendo a cautividad. Muchas veces nos preguntamos por qué, pastor, mi familia no sale adelante, por qué mis hijos son como son, por qué mi marido es como es, por qué mi esposa es como es, por qué me pasa lo que me pasa con tal persona, por qué no puedo llevar una vida social normal. Y eso tiene mucho que ver con cómo tratamos a la gente, cómo hablamos de la gente, cómo nos movemos en el ambiente
cristiano, o si se supone, mira cómo hago con los deditos, porque muchos dicen la Biblia, de una fuente no puede salir agua dulce o agua salada. Muchas veces oramos por años, por nuestra familia y aún así le damos adjetivos calificativos que los atan a maldición. Yo no sé cuántos de ustedes fueron llamados como el tonto, el bastardo, el negro. Yo sé que muchos de ustedes, de hecho yo tengo un primo en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, que le dicen negro. Pero no es despectivo, es decirle negro, negrito o cariñosamente. Pero hay gente que lanza palabras y esas palabras son despectivas, como dice la Biblia, hay palabras que son como golpe de espada. Y somos seres naturales, somos de carne, de hueso, pero también somos espirituales y tenemos un alma. Y esa alma muchas veces puede quedar cautiva, nuestra autoestima, nuestro sentido de quiénes somos pueden quedar cautivos por personas que lanzan una palabra. Y esa palabra puede ser el tonto, el bastardo, ese negro, el borracho, el homosexual. ¿Cómo me dolió un día cuando una madre me dijo, pastor, mi hijo es homosexual? Yo le dije, no, su hijo no es homosexual, su hijo es su hijo. Su hijo tiene un nombre, su hijo tiene un apellido, su hijo tiene un abolengo, su hijo no es la circunstancia por la que está pasando. ¿Y cuántas veces nos encasillamos y ponemos apodos a las personas que creemos amar, pero las estamos atando a maldiciones? ¿Cuántas veces vemos a cristianos que se llenan la boca con apodos acerca de cristianos, con aquel es un ladrón, o un mentiroso, o un fracasado, o esto o aquello? Y la Biblia dice, no llaméis tonto a tu hermano. Y surge una maldición acerca de eso, porque es quitarle su nombre original y aún el diseño original. Cuando cambiamos el sentido de un ser humano, estamos negando lo que Dios creó. Y dice que lo que Dios creó es bueno, agradable y perfecto. Lo que Dios creó es maravilloso y nosotros estamos diciendo es un homosexual, es una histérica, es una vieja, es un fracasado. La Biblia dice, mi pueblo pecó por falta de conocimiento. No podemos con nuestros labios adorar a Dios y luego llenarnos la boca poniendo apodos a las personas, poniéndole nombres que no lo caracterizan, pero lo atan a maldición. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9, dice, finalmente sed todo de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Me encantó porque ayer la pastora me pregunta, fue muy fuerte el devocional que hice, la pastora Vanessa, fue muy fuerte el devocional que hice. Le dije, fuiste muy dulce para el tema que trataste, fuiste demasiado dulce, yo no hubiera sido así. Y estamos hablando de la crítica, y la crítica de alguna manera infiere en apodos, en juzgar a la gente, en maldecir a las personas. Y podríamos ver comentarios de personas que decían, porque la crítica es buena, sí, la crítica buena es la que sale del buen corazón, pero no la crítica de aquella persona que tiene mal corazón. La crítica es buena cuando sale de alguien que es superior en espíritu, en alma y en cuerpo a uno, pero no de una persona que está llena de adulterio, pecado, mentira, robo, fraude. Entonces la Biblia dice que cada uno mire la paja en el ojo ajeno y no la viga que hay sobre su ojo, y con la vara que medís serás medido. Cuando los hijos de Coré se presentaron delante de Moisés y delante de Aarón, ellos dijeron, ¿acaso Dios va a hablar por él? Y hicieron que gran parte del pueblo, porque la realidad que la crítica o el desvalorizar o el desvirtuar a una persona hace que muchas personas se alíen, porque el reino de las tinieblas es así. Hay un dicho que surge,
que surge en el mundo que toda esta semana estuvo presente. Dios los hace y ellos se juntan. Y no, la verdad que Dios no los hace el diablo, los moldea el diablo y ellos se buscan. Pueden estar uno en una punta de la ciudad y otro en la otra punta, pero tarde o temprano terminan compartiendo un mate y maldiciendo, poniendo apodos, diciendo tantas barbaridades. Y detrás de lo que dicen hay personas que se pierden. Y los hijos de Coré dijeron, ¿acaso Dios va a hablar por Moisés o Dios va a hablar por Josué? Dios va a hablar por Aarón como sumo sacerdote. Nosotros somos descendientes de la tribu de Leví, somos siervos de Jehová, ofrecemos incensario. Y Moisés no habló. Y la realidad, dice la Biblia, que es de sabios callar muchas veces. Yo soy una persona demasiado callada, no soy una persona que confronta. Si tendría que confrontar, muchos quedarían en el camino, porque la realidad es que tengo 52 años en el Evangelio y conozco muchas cosas y he visto muchas otras, y muchas veces por misericordia uno calla, no por tonto. Sin embargo, la Biblia dice es de sabios callar. Porque cuando uno calla, el que actúa es Dios. Cuando uno calla, el que hace justicia es Dios. Cuando uno calla, pero calla y perdona y sigue adelante, uno siempre se va a encontrar con gente que hace apodos, que critica, porque nadie le tira árbol al árbol que no tiene frutos. Y hubo un dicho de un escritor que decía, ladran Sancho, le decía y entonces la respuesta era, ladran porque es señal que cabalgamos. Y siempre que hay una crítica o que hay un apodo, esas personas creen a uno disminuirlo, creen a uno destruirlo, sin embargo te trascienden, te hacen conocer. Entonces nunca he visto un cristiano o un pastor o un siervo de Dios que ha sido criticado que no ha trascendido, porque la verdad siempre prevalece. Y la mentira siempre queda. Y la verdad que dice, de una fuente no puede salir agua dulce ni agua salada. Entonces, ¿cómo estamos llamando a nuestros seres queridos? ¿Cómo estamos llamando a la sociedad? Este país se va a ir al diablo, este país es un desastre, este país es un fracaso. No, este país se llama Argentina y nosotros somos argentinos. Y la Biblia dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, y dice que hay poder en nuestras palabras. ¿Qué estás hablando de tu familia? ¿Qué estás hablando de tus hijos? ¿Qué estás diciendo de tu matrimonio? ¿Qué apodo? ¿Qué adjetivos calificativos les estás poniendo? ¿Qué estás hablando de tu iglesia? ¿Qué estás hablando de tus hermanos? Ahora yo quiero que usted piense en esto. Cuando la Biblia dice que este tipo de personas ni la recibáis en tu casa, eso quiere decir que esas personas acarrean maldición porque son como la serpiente. Una vez que uno la escucha, uno le presta atención y uno cae en su tentación. Ahora, dígame usted, y quiero que me preste atención, mire el árbol que es juzgado, criticado o se le puso apodos como traidor, como mal esto, como mal lo otro, como mal el más allá. Y mire el árbol que está criticando. Seguramente el criticado está lleno de frutos, lleno de trabajo para Dios, lleno de amor de una comunidad, lleno de la unción del Espíritu. Pero quien critica está fracasado, frustrado, destruido y a punto de ir al infierno. Y aún así, muchos son los que lo siguen. Entonces llegó el momento que empecemos a tener discernimiento de espíritu, no solamente en discernir y en hablar, y hablar de quienes nos rodean, porque muchas veces clamamos al Señor diciendo, Señor, cámbialos, pero el que tenemos que cambiar somos nosotros. Mi hijo es un torcido, mi hija es una fracasada, mi hija es una mujer madre soltera. No, tu hija es tu hija y tiene un nombre. Ahí en el libro de Apocalipsis el Señor no solo se conforma con el nombre que tenemos, sino que dice allí sobre el final del libro de Apocalipsis, dice que Él tiene una piedrita con un nombre nuevo dentro de esa piedrita. Y esa piedrita conoce el nombre de Dios y lo vas a conocer vos. Yo creo que Jacob cuando nació no entendió, pero cuando creció se habrá agarrado la cabeza y se habrá preguntado, ¿por qué mi papá me puso engañador?
porque Jacob significa usurpador, engañador, ladrón. Y al hermano le puso un adjetivo calificativo, Esaú, velludo. Qué poca sabiduría muchas veces cuando ponemos nombres o ponemos apodos. El loco, el borracho, el mentiroso. Estamos atando a una persona a esa condición. Pero la Biblia dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué nombre le estás poniendo a tus hijos, a tu esposa? La bruja, porque por más que sonrías cuando decís la bruja, estás siendo despectivo, porque estás mostrando en su comportamiento el odio, el rencor, el resentimiento que hay dentro tuyo. Ese loco de tu esposo, de tus hijos, o mucho más de tu iglesia, lo que hablas de tus pastores. ¿Crees que tenés salvación? Nosotros como pastores tenemos la obligación de predicarte la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Y tu obligación es obedecer a la palabra o no obedecerla. Por eso dice la Biblia: el que es santo, santifíquese más. Y el que es inmundo, sea más inmundo. Vemos constantemente en nuestras congregaciones personas que mientras están en la iglesia, aman la iglesia, bendicen la iglesia, los pastores son los mejores, pero cuando se van, los pastores son los peores, nunca hicieron nada por ellos, son unos ladrones, son estos, son aquellos. La Biblia lo dice claramente. Estaban entre vosotros, pero se fueron de vosotros para que se manifestara lo que verdaderamente son. Y sí, tiene razón. Yo no soy como la pastora, no soy dulce para decir, porque te tengo que decir algo. Hay un cielo por ganar y un infierno por perder. Y no queda tiempo, señores. Hay gente que se llena la boca diciendo Cristo viene pronto, pero quiero que usted lo diga para sí: Cristo viene pronto y tengo que cambiar mi manera de hablar. Porque Dios piensa de mí y estoy muy convencido. Dios me salvó 3 veces de la muerte, me trajo nuevamente al camino del Señor. Reconocí mis pecados, reconocí mis fallas, reconocí mis culpas, reconocí mi fracaso. Me lavó con su sangre, hizo una gran fiesta, puso un anillo en mi dedo, le empecé a servir y a partir de ese momento Dios piensa esto de mí. ¿Qué piensa Dios de usted? ¿Qué usted piensa de usted? ¿Qué usted dice de los suyos? Apodos, bullying. Hoy vemos tanto bullying a través de las redes sociales y digo: wow, ¿serán hijos de Dios? Wow, ¿entienden lo que están haciendo? ¿Entienden que cada vez están más cerca del infierno? Con la vara que medís serás medido. El que no ama a su hermano que ve mucho menos ama a Dios porque no lo ve. Y aún la Biblia dice: ¿qué sentido tiene amar al amigo? Porque uno lo ama por inercia. Dice: amad a vuestros enemigos. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces. No, Pedro, 70 veces 7. Cuando me preguntan a mí, pastor, cuando hablan mal de usted, ¿usted qué siente? No puedo sentir odio, porque no puedo cambiar el amor que tuve, la inversión que hice en esas personas, no solamente espiritual, de oración, de lágrimas, sino hasta de dinero. No puedo odiarlas. ¿Sabe por qué? Porque cuando el amor de Cristo te llena, no hay lugar para el odio. Y tengo que cuidar mi salvación. Entonces, cuando me preguntan, puedo ver lo que el Señor ve. Y digo: Señor, ten misericordia. Señor, ayuda. Y digo el nombre, porque conozco los nombres. Digo los nombres. Señor, yo lo bendigo. Yo la bendigo. Yo sé que tú vas a hacer cosas grandes. Y no pongo apodos. ¿Y cuántas veces ponemos apodos? Y a nosotros no nos gusta que nos llamen por apodos. Pero ¿qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de aquellos que fueron lavados y comprados por la sangre de Cristo? ¿Cómo Él nos reconoce? Él hace bullying, Él pone apodos. Y si pone alguna vez apodo como Boanerges, los hijos del trueno, era porque seguramente el Señor sonrió cuando dijo: yo vine a salvar lo que se había perdido. De tal manera amó Dios al mundo. Y de golpe los hijos del trueno, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, vamos a orar para que caiga fuego del cielo y los consuma. Qué loco que somos a veces, ¿no?
Sin embargo, ¿sabes qué? Te voy a pasar unos textos bíblicos si te gusta estudiar la palabra, para que lo anotes, para que veas lo que Dios dice de vos, lo que Dios piensa de vos. No te ve gordo, no te ve flaco, no te ve bulímico, no te ve anoréxico, no te ve homosexual. ¡Ah! Pastor, ¿está aceptando el homosexualismo? No, estoy aceptando a las personas. El homosexualismo es un pecado y Jesús dijo, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Sin embargo, la mujer esa fue conocida durante todo el tiempo como la mujer adúltera. Y hay personas que le hacemos bullying por errores que cometieron en el pasado, por fracasos que cometieron, y le clavamos un sobrenombre. La adúltera, la fornicaria, el mentiroso, el ladrón, esto y aquello. Sin embargo, allí en Juan capítulo 1, verso 12 dice, soy hijo de Dios. ¡Ah! Me mató. ¿De quién sos? Yo sé que aquí en la tierra soy hijo de don Roberto Hugo Gómez, al que lo conocían muchos por muchos apodos. Pero hoy ese Roberto Gómez está en la presencia de Dios, porque recién ahora entiendo el verdadero peso de lo que es ser pastor. Mamma mía, tenés que amar a pesar del odio, tenés que callar a pesar de la crítica, pero muchas veces lloramos porque somos personas con un corazón y decimos, no podemos entender cómo puede haber personas tan equivocadas que queriendo ser bendecidos están cada día más cerca del infierno. Yo soy hijo de Dios. En Primera de Pedro capítulo 2 verso 5 dice, somos piedra viva. Somos piedra, somos pequeños cantos rodados quitados de la roca. Y Jesucristo es la roca. Somos, allí vemos en Segunda de Corintios capítulo 5 verso 20, dice, somos embajadores de Cristo. ¡Wow! Efesios capítulo 2 verso 10 dice que fuimos hechos a la imagen de Dios. A vos que te dicen narigón, a vos que te dicen orejudo, mira, vos decirle, yo soy igual a mi Dios. Mira, había una viejecita que salía de la iglesia y había unos muchachones que habían ido alguna vez a la iglesia y conocían de alguna manera la palabra. Nunca la vivieron, pero la conocían. Y cuando salió la viejita, obviamente era muy viejecita y muy arrugadita, muy abuela, muy feíta para ellos. Y ellos dijeron en voz alta, qué novia fea que tiene el Señor. Y como toda persona madura y adulta tienen sabiduría, o deberían tener sabiduría, ella se dio vuelta y los miró y les dijo, ¿sabe lo que sucede, chicos? Que yo no lo elegí a él, él me eligió a mí, él se enamoró de mí, él me amó a mí. Qué maravilla, qué maravilla para vos que estás pensando que sos viejo, gordo, flaco, arrugado o arrugada. Él te amó primero, porque Él te conoce, más allá de lo que vean los hombres, del bullying que hagan. Él te dice, tú eres mi especial tesoro. Con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Para aquellos que dicen, aquel es un pecador, ese pecador, dice la Biblia, Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Él no te hace bullying. Él no resalta tus pecados, tus errores, tus defectos. Él te mira y te dice, yo te veo y te veo como Cristo porque te veo a través de mi Hijo y te veo salvo, santo, puro y sin mancha. Pero muchas veces nos hacemos bullying a nosotros mismos cuando Gedeón decía, yo no soy nadie, soy el menor de la casa de mi padre, no sirvo para nada y ¿en quién me va a prestar atención? Y el Señor lo miró y le dijo, varón esforzado y valiente. Mira, quiero decirte algo para que tengas absoluta paz. No importa lo que la gente diga de vos, no importa lo que la familia diga de vos, muchas veces. No importa lo que
la sociedad diga de vos. Primero, lo que importa es lo que Dios dice de vos. Y segundo, lo que vos pensás acerca de vos. Porque si Dios dice cosas buenas, ¿quién va a poder decir algo al contrario? Entonces, ¿qué somos para Dios? En Efesios 24:5 somos resucitados con Él. En Primera de Tesalonicenses 5:5 dice somos hijos de luz. En Gálatas 5:1 dice somos libres en Cristo. Y en Primera de Juan 2:1 dice somos perdonados en Cristo. Y en Gálatas 3:26 dice y estamos unidos a Cristo. Usted me preguntará cómo los veo. Es muy difícil ser pastor. Y cuando hablo de ser pastor estoy hablando de un título glorioso, de un préstamo de Dios que un día nos va a pedir cuenta. A pesar de todas las circunstancias, a pesar de saber y conocer quién critica, quién hace bullying, quién entreteje, quién esto, nosotros siempre esperamos lo mejor. Mira, te voy a confesar un secreto, que era lo que me decía mi papá, instruyéndome. Porque muchas veces cuando hay personas dentro de las congregaciones que no cambian, y no cambian, y alguno se levanta y dice hay que agarrar y echarlo afuera. Él decía, más vale un diablo dentro del templo que fuera, porque mientras esté dentro del templo hay posibilidad de salvación. Así pensamos. No estamos ajenos a la crítica, no estamos ajenos al bullying, los conocemos por nombre y apellido y dirección. Pero ¿sabes qué? Dios sabe quién soy. Mi nombre es Rubén Darío Gómez. Rubén, el hijo primogénito de las 12 tribus de Israel. Darío, el rey. Y Gómez, hijo de don Roberto. 52 años de pastor. Habrá cometido muchos errores, pero no conocí mejor pastor que don Roberto. Señores, no te olvides que dice, se levantarán contra ti por un camino y tendrán que huir por 7. Y nunca te olvides quién eres. Por favor, no seas sonso. Jesús te ama, eres un especial tesoro. No hay gordos ni flacos en el reino, porque a la hora de ser glorificados no va a haber diferencias. Sos lo que Dios amó desde el principio del mundo. Sos un especial tesoro. Y con amor eterno te he amado, te dice el Señor. Los que hacen bullying, los que critican, los que ponen apodos, Dios tendrá misericordia y seguramente cambiarán. Y si no, el que es santo, santifíquese más. Y el que es inmundo, sea más inmundo. Señores, tengan una mañana gloriosa junto a su hermosa familia, a su hermoso esposo, a su hermosa esposa, su hermoso trabajo. Sí, porque hasta le hacemos bullying en nuestro trabajo. Su hermoso futuro, su hermoso país. Salga afuera y diga, qué hermosa lluvia, porque todo fue creado por Dios para nuestro beneficio. Señores, los amamos y siempre, a pesar de todas las cosas, los vemos tan hermosos, porque los vemos con los ojos del Señor. Por eso dice la Biblia, si alguien hace caer a uno de estos pequeñitos, más vale que se cuelgue una piedra de molino al cuello, pero guarda que a veces los pequeñitos podremos ser los pastores. Dios los bendiga.